poner a grabar y ahí les comparto las pantallas para que ya quedemos claros. Bueno, como les decía, el tema que íbamos a ver hoy era el tema de país grande, que en realidad no sé si es un tema, nosotros le decimos el tema de país grande, pero la idea es que en realidad son zonas o países que tienen poder monopólico o monopsónico. O sea, si ustedes miran el dibujito, lo que está diciendo ahí es que en realidad imponen de alguna manera su postura, digamos. Y entonces, ¿en qué sentido? Que, digamos, con sus conductas pueden afectar los precios. Y nosotros lo hemos dividido en zonas o países porque en realidad cuando uno trabaja con estos temas, podría tratarse de zonas dentro de un mismo país para un bien no transable. Entonces, cuando nosotros tenemos un no transable, hablamos del mercado del país, del bien no transable. Pero podría haber una zona que maneje el precio del resto del país. Entonces, uno tendría una zona y el resto del país. O podrían ser dos países, en realidad no son estrictamente dos países, sino un país que tiene poder y un conjunto de países que se agrupan a lo que nosotros vamos a llamar el resto del mundo y que en realidad son, en conjunto tienen poder, pero no lo pueden aplicar porque para poder aplicarlos es como que se tuvieran que poner de acuerdo todo ese resto. Entonces el que tiene poder es el que realmente tiene fuerza en el mercado y actúa básicamente solito. Fíjense que nosotros le hemos puesto acá como título países o zonas que tienen poder monopólico o monopsónico. ¿Por qué? Porque en realidad yo, digamos, siempre les hago pisar el palito en clase, ¿no? Y si yo les preguntara a ustedes, digamos, ¿por qué el monopolista tiene poder en el mercado? En general, la respuesta que uno cree tener es que, o uno tiene la idea en la cabeza, que es porque el monopolista es un solo vendedor. Y el monopsonista, que sería la otra cara, es porque es un solo comprador. Entonces tiene fuerza por ser solo. Y yo siempre les hago el chiste, digamos, en mi casa somos todas mujeres, porque yo tengo dos hijas, tengo una perra, imagínense, viene una persona a limpiar que es como de la familia, o sea, y somos todas mujeres y el único que está es mi marido. Entonces uno diría, bueno, si el que es único es el que tiene el poder, él debería ser la voz de mando y todos los demás deberíamos acatarle lo que está diciendo. Pero por ser único, digamos, no te da el poder, digamos. Puede ser único, puede estar hablándole a los cuatro vientos y que nadie le presta atención. O sea, el poder del monopolista se lo da el hecho de que enfrente una demanda decreciente. Si el monopolista enfrentara una demanda horizontal, él no tendría grados de libertad. El hecho de que él tenga grado de libertad es el hecho de que él enfrenta una demanda decreciente. Entonces ahí, con una demanda decreciente, él puede jugar con el precio que coloca para maximizar sus beneficios. Y lo mismo, del otro lado, tenemos el monopsonista, digamos. Él enfrenta una oferta creciente. Entonces, lo que le da el poder al monopolio, si bien tiene alguna importancia el que sea único, porque al final es el que va, al ser único, va a tomar las decisiones no condicionadas a otros, ¿no es cierto? Es el hecho de que enfrente una demanda decreciente y el monopsonista el hecho de que enfrente una oferta creciente. Si fuera único y no tuviera esa característica, en realidad no podría ejercer el tema del monopolio. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, secretaria? Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? No, no. No, no, por mí no. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a trabajar, sean zonas o países, acá fíjense en esta filmina, vamos a decir zona, es una zona A, por ejemplo, que enfrenta una demanda decreciente del resto del mundo, o perdón, del resto del país, o sea, el que yo le he llamado zona B, y una zona B que enfrenta una oferta creciente de la otra zona. Acá lo que podríamos estar pensando es en un país dividido en dos zonas, que uno actúa, digamos, enfrentando una demanda decreciente, por lo tanto, esta zona que enfrenta una demanda decreciente es la que le va a exportar a la otra zona, y otra zona, digamos que es al revés, enfrenta la oferta creciente desde la zona anterior y por lo tanto entonces esta zona va a importar a partir de la otra. Entonces esta zona, la A, se convierte en exportadora y la B se convierte en importadora. Por lo tanto,
Fíjense, lo que pasa es que de la zona A salen los bienes hacia la zona B y de la zona B sale el dinero hacia la zona A. O sea que lo vamos a trabajar de esta manera y vamos a ir haciendo las aclaraciones del caso a medida que vayamos avanzando. Entonces, fíjense, si una zona, si yo tuviera un país, ¿no es cierto? Yo diría que una zona tiene poder sobre la otra. Supónganse, elijamos dos provincias, Mendoza y San Juan. Y yo diría, mire, son dos zonas del país que se comercian entre sí. Y la provincia de Mendoza le comercia a San Juan y San Juan le comercia a Mendoza. Y son esas dos. Entonces las dos zonas aparentemente podrían tener poder sobre la otra zona. ¿Está bien? Pero en realidad el tema es que si las dos zonas tuvieran poder, al tener poder, un minutito, por favor. Tengo un minutito porque tengo una llamada del doctor. Ay, ay, ay. Hola. Hola, hola. Sí. Hola. Perdón, chicos. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Sí, Ay, profe. disculpen, pero estoy esperando la llamada porque me tienen que hacer un estudio. Bueno, entonces yo digo, si las dos zonas tuvieran poder, fíjense que en realidad una ejercería una actitud sobre la otra y esa otra tomaría una represalia y al final en realidad sería como cuando hay un monopolio, o sea, un monopolio unilateral, digamos, donde una zona se comporta como monopolista, la otra se comporta como monopsonista, la del monopolista quiere poner un precio, la otra reacciona ante el precio que le ponen y sería una guerra. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que hay una zona que sí va a tener poder y en realidad, cuando hablamos de la otra zona, para simplificar, lo que estamos hablando es del resto del país. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo es, Mendoza, sea importadora o exportadora, es una zona a la que vamos a llamar A. Mendoza sería A. Y el resto de las provincias sería lo que vamos a llamar zona B. Se los aclaro porque después yo voy a ir hablando de zona A y zona B y lo que voy a estar pensando es que la zona A tiene poder sobre el resto y el resto sería el conjunto de provincias que imagínense, se tendría que poner de acuerdo desde Jujuy, Buenos Aires hasta Santa Cruz para tomar represalias, lo cual es básicamente imposible. Entonces, en ese sentido, va a haber una zona que impone sobre la otra y la otra va a actuar como si fuera resto del país. Cuando estos fueran dos países, sería acá un país y acá sería el resto del mundo. Pero por ahora vamos a ver zonas. Entonces, primero veamos zonas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en primera instancia? La colocación de un impuesto al consumo en una zona A. Al colocar un impuesto al consumo en la zona A, que tiene poder sobre el resto, ese impuesto al consumo no solamente va a afectar a A, sino que va a afectar al resto del mundo. Fíjense lo que les estaba diciendo yo recién, no tendría sentido pensar en la colocación de un impuesto al consumo en Jujuy, si ese es un componente del resto del mundo, porque se va a diluir en el resto del mundo. Para que el resto del mundo tuviera influencia con su actitud sobre A, debería imponer también una medida de tipo general, o sea, impuestos al consumo sobre todas las provincias que no sean Mendoza. Entonces, en ese sentido es lo que yo les estoy diciendo. No sé si queda claro. Chicos, ¿alguna duda? De No, ahora no, en está más no lo claro. voy a... Perdón. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. sí, está claro. Perfecto. Entonces, yo de ahora en más no les voy a hacer esta aclaración. Voy a hablar de zona A, zona B, pero ya saben esta aclaración. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, analizar, después vamos a ver un proyecto, pero empecemos con las cosas básicas. Nosotros vamos a analizar la colocación de un impuesto al consumo en la zona A, tenemos que partir
de una situación en la que no existe el impuesto al consumo y llegar a una situación en la que existe. Yo siempre les aconsejo, y siempre que tengan así varias medidas distorsivas, que pongan el listado de las variables de equilibrio. En este caso, por ejemplo, el listado de los precios. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener sin impuesto al consumo y con impuesto al consumo. Y miremos los precios. Los precios sin impuesto al consumo, acá vamos a tener que empezar a hablar de precio en la zona A y precio en la zona B o resto del mundo. Cuando no hay un impuesto al consumo, siempre que hablamos de sin impuesto al consumo, pensemos que no hay otro tipo de medidas tampoco, ¿no? Entonces, fíjense, el precio que rige en esta situación sin impuesto es el subcero. En la zona A es igual para los consumidores y para los productores. O sea, al no haber impuesto, no hay divergencia en estos precios. En la zona B pasa lo mismo, porque tampoco en esa zona hay impuestos. O sea, el precio que pagan los consumidores de B es igual al precio que pagan los productores de B. Que reciben, perdón, los productores de B. Fíjense que si yo estoy hablando de consumidores y productores, en ambas zonas el bien se produce y se consume. Ahora, ¿por qué yo acá pongo A y B? Porque entre A y B, como son dos zonas de un país, hay un transporte. Por lo tanto, hay una diferencia entre el precio que rige en B y el precio que rige en A. Y esa diferencia va a ser el costo de transporte. Fíjense que si A es exportador y B es importador, como yo estoy diciendo, aunque sean zonas, podemos hablar de exportador y de importador. Fíjense que esto sería el símil, el proxy del CIF, y este sería este sería el proxy del CIF y este sería el proxy del FOB. O sea, el precio del exportador es más bajo que el precio que recibe o que paga el importador en el costo de transporte. En realidad, costo de transporte incluye costo seguro y flete. Sería la diferencia entre el CIF y el FOB. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todo esto se tiene que ver en el gráfico en la situación sin impuestos. Que el precio que recibe el exportador sea menor que el precio que paga el importador y que esa diferencia sea igual al costo de transporte. Ahora veamos las condiciones del equilibrio con impuestos. Con impuestos, fíjense, como el impuesto es en la zona A, ahí aparece el precio que pagan los consumidores en la zona A es diferente al que reciben los productores en esa zona y que la diferencia se debe al impuesto al consumo. Es decir, el precio que pagan los consumidores es igual al precio que reciben los productores por uno más la tasa de impuesto al consumo. Ahora, vamos acá también. En B no pasa nada, porque en realidad en B no se coloca impuesto. Entonces sigue siendo que el precio que pagan los consumidores en B coincide con el precio que reciben los productores en B. Y de nuevo, vamos a ver ahora que también va a haber una diferencia, como acá, entre el precio en A y el precio de B, que va a ser el costo de transporte. Pero antes de mirarlo, fíjense que acá hay dos precios en A y un precio en B. Entonces, ¿cuáles son los dos precios que hacen la diferencia? Y fíjense, acá yo tengo que el precio que pagan los consumidores es mayor que el precio que pagan que reciben los productores en el impuesto al consumo. Por lo tanto, este precio es el que va a coincidir con el que viene dado o el que se determina, perdón, en el equilibrio internacional. Por lo tanto, acá el costo de transporte va a ser la diferencia entre el precio que rige en B, que es único, y el precio de oferta de A. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y todo esto, ahora recién vamos a graficar y vamos a ver cómo determinamos el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la determinación de los precios? Chicos, ¿se entiende? Por mí sí, pero Sí, Bueno, sí. genial. fantástico. Entonces, fíjense, bueno, acá se van a ver el gráfico, no quería sacar las letritas y si ponía la animación con las letritas se hacía infinita la animación, así que dejé las letritas, se ve feo ahora, pero después se va a ver más bonito. Entonces, fíjense, en este gráfico yo he puesto zona o país A, pero por ahora vamos a trabajar con zonas, y acá vamos a poner zona o país B.
Y acá, en el gráfico central, vamos a dibujar el intercambio que ocurre entre A y B. Por lo tanto, cuando nosotros acá dibujemos la zona del país A, por ejemplo, lo que vamos a tener acá es la demanda y la oferta de Mendoza. Y acá vamos a tener la demanda y la oferta del resto del país, al que yo le he llamado zona B. ¿Cómo se determinan estas demandas y estas ofertas que van a permitir diagramar el equilibrio internacional? Y son curvas de exceso. Por ejemplo, si ustedes toman la demanda de A y la oferta de A partir de la intersección, que la trasladan hacia el gráfico del medio, pueden derivar por diferencia horizontal la curva de oferta-exceso. Por eso la dibujé en azul para que vieran que viene de las curvas azules. Y lo mismo ocurre de la verde. Si tomamos la verde de demanda y de oferta y a partir de la intersección trazamos por diferencia horizontal, determinamos la curva de exceso de demanda. O sea que en realidad acá nosotros tenemos dos curvas que pertenecen, son internas a A, que manifiestan los gustos y la forma de producir el bien en A, y acá dos curvas en el resto del país que manifiestan los gustos y la forma de producir ese bien en el resto del país. ¿Cómo me doy cuenta que uno es exportador y el otro es importador? Porque la intersección de este ocurre en un precio menor que la intersección de este. O sea, básicamente va a ser así, por lo tanto acá vamos a derivar una demanda exceso y una oferta exceso. Entonces ahora tenemos que marcar los equilibrios. Y fíjense, el equilibrio cero es el que estaba en celeste. Lo que yo tengo que ver en este gráfico es que el precio de demanda y el de oferta de A coincidan. Lo que tengo que ver en el gráfico de la zona B es que el precio de A y el precio de B de oferta y de demanda coincidan. Y acá lo que tengo que ver es un precio de B que sea mayor que el precio de A en la magnitud del costo de transporte. Entonces, la única forma de dibujar este equilibrio es empezando por el medio, porque en realidad el equilibrio se determina acá en el medio y después se va hacia los costados para determinar los equilibrios internos en cada una de las zonas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar esta divergencia. ¿Cómo marcamos esta divergencia? Poniendo una cuña entre la demanda y la oferta. Esa cuña, que en este caso le he puesto con rojo, va a ser de la magnitud del costo de transporte. Entonces, yo marco acá una cuña de la magnitud del costo de transporte. ¿Y qué es lo que determino? Lo primero que determino es, fíjense, donde esa cuña toca la demanda, determino el precio que va a regir en B, zona B, en la situación inicial. Y donde esa cuña toca la oferta, determino el precio que va a regir en A en la situación inicial. Acuérdense que ambos precios son de demanda y de oferta, coinciden, digamos, en cada zona, el de demanda y el de oferta. Entonces, cuando yo bajo desde la intersección, desde la cuña hacia abajo, determino, fíjense, la cantidad que exporta una zona y que va a coincidir con la cantidad que importa la otra zona, si no, no va a haber equilibrio. Esa sería la forma de determinar inicialmente el equilibrio. Ahora, para ver cuánto consume y cuánto produce cada una de las zonas, yo necesito irme a los otros gráficos. Entonces, ¿cómo hago? Traslado este precio que rige para la zona A al gráfico, como ustedes vieron recién que se hizo la animación. Y donde ese precio toca a la demanda, determino la cantidad demandada en esa situación por esa zona, y donde toca la oferta, determino la cantidad producida en esa zona. Esta diferencia horizontal entre producida y consumida tiene que coincidir con esta cantidad exportada, si no va a estar mal. Esto, cuando lo hagan, lo tienen que hacer escala, porque yo corrijo la escala, o sea, la escala en un cuadriculado, lo que quiero decirles. Ahora, fíjense acá, con este precio, ahora voy a la zona B. Entonces, miren, a ese precio vamos a ver cuánto se consume y cuánto se produce en la zona B. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para ver cuánto se consume, cuánto se produce? Con ese precio tocamos a la demanda y tocamos a la oferta y determinamos la cantidad consumida.
Y fíjense, y la cantidad producida. Y fíjense que en este caso ambos precios coinciden, el de demanda y el de oferta, y acá también ambos precios coinciden en el de demanda y el de oferta. Y acá claramente se ve la diferencia entre un precio CIF y un precio FOB. Por eso, cuando nosotros decidimos, cuando somos país chico, y decidimos cuánto importar, miramos el CIF. Y cuando decidimos cuánto exportar, miramos el FOB, que no es el mismo. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna Bueno, duda? No, ninguna duda por el momento. bueno, No, todo vamos a bien. ver ahora entonces la colocación de un impuesto al consumo. En este caso, nosotros ahora tenemos que marcar... Profe, Sí, perdón, no te escucho. perdón, yo tenía una duda. Josefina, dale. Eh, ¿Siempre vamos a tener un costo de transporte o puede pasar que estemos en el equilibrio del intercambio, No, donde el en precio de este general dólar ya... siempre lo que puede suceder es que sea menor que como yo lo he marcado. Yo siempre acuérdate que en los gráficos lo marco grueso, como tiene una magnitud muy significativa este costo de transporte, pero podría ser muy pequeño, estar muy cerca acá del equilibrio, pero siempre va a haber, porque siempre aunque sea, fíjate que en el costo de transporte no es solamente transportar la mercadería, sino todo lo que hace al proceso de logística, ¿no es cierto? Es como un costo de intercambio, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces el gestor que te viene a buscar, el flete, acá en Mendoza, nada más, cuando vos compras, yo esta mañana que compré 4 postes, te cobran un flete, ¿viste? Ese flete, por mínimo que sea, lo tenés que incorporar en tu decisión. ¿Se entiende? Y ese Sí, flete sí, no es, perfecto. digamos, no forma parte del precio que yo pago, porque yo en el precio que yo pago lo incluyo, pero tampoco no forma parte del precio del que recibe la persona que me vendió, lo recibe el fletero, ¿me entendés? Entonces, ese costo de Perfecto. transacción lo vas a tener que incluir siempre. No sé si ahí está respondida, Josefina. Sí, profe. Sí, sí, gracias. Fantástico, entonces. Bueno, fíjense que ahora yo lo que he hecho es marcarle los otros precios para marcar la situación nueva de equilibrio. Y miren lo que pasa acá. Ya ahora el precio que paga el consumidor no es el mismo que recibe el productor. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque nosotros, aunque sea loco lo que les voy a decir o parezca muy sencillo, después uno tiene una confusión. En la demanda, yo ya se los he dicho, ustedes ven el precio de demanda, o sea, acá la demanda se define como el precio que está dispuesto a pagar el demandante por todo concepto a por las distintas unidades que puede llegar a consumir. Y en la oferta se ve el precio de oferta, o sea, es el mínimo precio que el oferente está dispuesto a recibir por todos los conceptos que incluye. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros mirábamos esta curva, que era la curva exceso, la podíamos mirar porque el precio de demanda que se veía en la demanda coincidía con el precio de oferta que se veía en la oferta. Lo que sucede ahora es exactamente lo mismo que hemos visto cuando hemos usado las auxiliares, porque hay impuestos diferentes a los distintos consumidores. Lo hemos visto para ese caso. Acá nosotros vamos a tener una demanda que se sigue viendo el precio de demanda, una oferta que se sigue viendo el precio de oferta, pero después vamos a mirar acá abajo y vamos a ver que el precio de demanda no coincide con el precio de oferta. Entonces vamos a tener que trabajar sí o sí, y no les queda otra, con curvas auxiliares. Entonces, fíjense, ¿qué auxiliar vamos a tener que trazar acá? Recuerden que cuando nosotros vimos acá la diferencia de precios que daba lugar al costo de transporte, usábamos el precio de oferta de A, porque en realidad el impuesto era el consumo. Si el impuesto hubiera sido la producción, hubiéramos usado acá el precio de demanda de A. Entonces, en realidad, yo lo que voy a necesitar ver en este gráfico central es el precio de oferta. Por lo tanto, ese precio ya está en la curva de oferta, no está en la curva de demanda. Entonces necesitamos una curva auxiliar de la demanda en la que veamos el precio de oferta. Entonces, ¿cómo trazamos esa auxiliar? Fíjense, si nosotros tomamos el impuesto unitario y ponemos una cuña del tamaño del impuesto unitario, que sería esta cuña GQ que yo les he puesto acá, podemos trazar
la curva auxiliar de la demanda. Esta auxiliar de la demanda, fíjense que es paralela a la demanda, o sea que está suponiendo que este impuesto es de suma fija. No coincidiría con esta fórmula. Ya sabemos que si no la auxiliar no sería paralela, pero los efectos de lo que vamos a mostrarle con una paralela nos es suficiente. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué es la ventaja que tiene trabajar con esta auxiliar? Esta oferta tiene detrás el precio de oferta y esta auxiliar tiene detrás también el precio de oferta. Entonces, como yo ya tengo dos curvas que tienen un precio que es coincidente, a partir de esas dos curvas, yo puedo tirar una curva auxiliar de este exceso. Fíjense que esa curva nace en la intersección de estas dos curvas que tienen detrás el precio de oferta. O sea, si yo vengo con esa intersección hacia la derecha, toco este punto y a partir de ahí tiro la curva auxiliar. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta curva auxiliar? Que bueno, como se derivó de dos curvas donde se ve el precio de oferta, sobre esta auxiliar también veo el precio de oferta, o sea que veo este precio de acá. Y yo sé, según esta fórmula, que la diferencia entre ese precio de oferta, que va a venir dada por la altura del auxiliar, y el precio de B, tiene que ser igual al costo de transporte. Entonces yo lo que necesito ahora, esta cuña, que antes era V, marcarla de nuevo acá a la derecha, que es lo que van a ver que yo hago. Esta curva W, perdón, esta cuña WZ que estoy marcando acá, es el costo de transporte. ¿Y por qué lo marco acá? Porque ya sabemos que el costo de transporte tiene que ser igual a la diferencia entre el precio que rige en B, que eso lo voy a ver en la curva de demanda de B, exceso, y el precio de oferta que rige en A, que según lo que hemos trabajado, lo hemos visto en esta curva auxiliar. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. A mí me quedó una duda, profe. Bueno. El costo de transporte sigue siendo el mismo, o sea, la cuña V es la misma que WZ. Exactamente, lo vamos a suponer constante, lo que es probable que sea así. Es costo por unidad transportada, sí. Si no fuera así, tendrías que poner una cuña diferente, pero en general es así. No sé si queda claro ahí. Profe, a mí justo, Dale, dale. justo se me trabó la conexión cuando dijo de por qué se hacía la curva auxiliar en el segundo gráfico. Bueno, fíjate vos, yo lo que digo es, esta oferta tiene detrás un precio de oferta y esta curva auxiliar que hemos trazado, que es un auxiliar de la demanda, la trazamos sacándole a la demanda el impuesto al consumo, de manera que sobre esta auxiliar también vos ves precio de oferta. Entonces yo tengo ahora una oferta que detrás tiene un precio de oferta y un auxiliar de la demanda que tiene precio de oferta. Entonces, a partir de esta intersección, si yo la traslado hacia la derecha de la intersección de la oferta y el auxiliar, ¿no es cierto? La traslado hacia la derecha y determino el nuevo exceso, que es un exceso auxiliar, también ese exceso tendrá el precio de oferta. Entonces, yo lo que necesito es unificar los precios para poder trasladar al segundo gráfico. No sé si queda claro ahí. Sí, sí, genial. Entonces, una vez que yo tenga la demanda de B, que acá no cambió nada, así que sigue siendo la misma, tengo la auxiliar de A, donde veo el precio de oferta, como yo acá tengo que el costo de transporte es la diferencia entre el precio del B y el precio de oferta de A, introduzco de nuevo la cuña de costo de transporte. Y esa cuña de costo de transporte, fíjate que la introducís entre la demanda de B, donde vos estás viendo el precio de B, y la estás introduciendo con la exceso de oferta auxiliar de A, donde ves el precio de oferta de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, si yo tiro desde Sí, W, perfecto. yo lo que tengo, fíjense ahí, no me marca la máquina, espérense, a ver ahí, marco la cantidad exportada y la cantidad importada que coincide, marco arriba el precio de B
Y marco abajo, fíjense, no el precio en A, sino el precio de oferta de A, porque detrás de esta curva, repito, esta auxiliar, solamente se ve el precio de oferta de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, con ese Sí. precio de oferta de A, fíjense que yo me vengo al gráfico de A. Ese lo traigo, el gráfico de A. Y tengo que tocar con ese precio las curvas que detrás tienen el precio de oferta de A. O sea que voy a tocar a la oferta, y ojo acá, que acá van a tener que tocar con el precio de oferta a la curva que tiene el precio de oferta, que es la auxiliar. Entonces, fíjense, cuando yo toco la auxiliar, marco hacia abajo la cantidad consumida. Y fíjense que el precio que pagan los consumidores es a ese precio de oferta, le tengo que sumar esta cuña GQ para obtener el precio de demanda. O sea que acá se ve que el precio de demanda en A supera el precio de oferta en A en el impuesto unitario al consumo, en este caso GQ. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se cumple lo que está diciendo acá abajo esta ecuación. Y con ese mismo precio de oferta, toco la oferta y fíjense que determino la nueva cantidad producida en este sector. Acá se ve claramente que el precio de oferta toca las dos curvas en donde yo vi precio oferta. Y fíjense que ahora la diferencia entre la nueva cantidad consumida y la nueva cantidad producida, si yo tomara esta longitud, tendría que ser exactamente igual a esta longitud. Si no, está mal. El equilibrio tiene que ser equilibrio en todo sentido. No sé si está claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, por mi parte no está claro. Bueno, cuando yo acá arriba toqué y determiné el precio de oferta de B, el precio en B, este es más fácil porque ese de demanda coincide con el de oferta. Entonces lo traigo a este gráfico y determino, fíjense, la nueva cantidad producida y la nueva cantidad consumida. De nuevo, la diferencia, esta brecha IN, o diferencia entre la cantidad consumida y producida en la nueva situación, tiene que ser igual a la cantidad exportada. No queda otra. Entonces, si ustedes miran en este gráfico central, acá de nuevo, fíjense, WZ es el costo de transporte y está marcando la brecha entre el precio que rige en B y el precio de oferta que rige en A. Con ese precio, en realidad, después acá va a haber un precio de demanda que va a ser mayor por la existencia del impuesto al consumo. Con esto, ¿qué se demuestra? Que la colocación de un impuesto al consumo en A, que antes no tenía influencia en la determinación del precio de equilibrio nacional, sí la tiene, porque A tiene poder sobre el resto del país. Si A está enfrentando una demanda decreciente del resto del país, eso le está dando poder. Y el poder se manifiesta en que cualquier acción que hace A tiene réplicas, y esto lo van a ver, en B. Porque si no, la situación de B no se hubiera modificado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, queda claro. Una pregunta, ahí si la demanda de acceso fuese horizontal, ya ahí llegamos al caso en donde no tendría poder. Ya no tendrías poder. Ya no Ah, bien, tendrías poder. perfecto. Ya no, porque en realidad que la demanda de acceso sea horizontal quiere decir que ellos están dispuestos a pagarte ese precio, cualquiera sea la cantidad que vos le vendas. Entonces ya ahí no tenés poder, ya perdés el poder. Sí. ¿Está Bien, claro? gracias. Sí, profe. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, En ese caso, en la zona A, sí. el pi por R sería el Es precio que de oferta. estos son zonas. Ah, ok. Acuérdate que estos son Ok, zonas. Después porque se vamos me a ver armonía. en los países. El gráfico es exactamente igual, así que vamos a ver los países. Pero por ahora me interesa que miremos el tema de las zonas. Alejandra, ¿me hiciste la pregunta vos? Sí, profe. Sí. Perfecto.
Entonces, por ahora quédate con esto porque todavía no tenemos el pi acá. Acuérdate que si son zonas, este es peso y este es peso, entonces acá tenemos peso. Entonces todo esto se está transando en pesos, ¿está bien? Bien, perfecto. Gracias. Bueno, fantástico. Este gráfico es igual que el anterior, solamente que tiene acá delimitadas algunas áreas que yo las voy a trabajar más adelante y nada más se los pongo para que ustedes, si tienen dudas qué es el área 1, la puedan identificar fácilmente. Pero yo directamente voy a trabajar con el área 1, área 2, etcétera, etcétera, a los efectos de PowerPoint es suficiente. Pero como podía ser que ustedes después en el estudio tuvieran dudas, decidí ponerles esta filmina con la aclaración de qué es cada una de las áreas, ¿está bien? Entonces la voy a pasar rápidamente porque directamente acá van a ver el tema de las áreas. Entonces, fíjense, nosotros podríamos analizar cuáles son los efectos reales o los efectos redistributivos de colocar un impuesto al consumo en la zona A. Y lo podemos analizar desde el punto de vista de la zona A, del resto del país o del paquete completo, del conjunto, del país. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el análisis se puede hacer desde la zona A, desde la zona B o desde el conjunto. Vamos a mirar así. Entonces, primero vamos a analizar los efectos reales relevantes para la zona A, que es la que coloca el impuesto al consumo. Entonces, fíjense, acá nosotros siempre decíamos, cuando un bien o un país era exportador, en este caso una zona es exportador, hay que mirar qué pasa con su consumo, qué pasa con su producción, qué pasa con las exportaciones y en este caso particular, acuérdense, digamos que hay un precio que viene de la otra zona, que si bien acá no van a ser ingresos de divisas, desde el punto de vista de la zona A, todo lo que ingresa en términos de dinero de la otra zona es relevante porque no es una transferencia si yo lo estoy viendo de la zona A. Cuando yo no analice el punto de vista del país, lo que sale de la zona A y va a la zona B, o lo que sale de B y va a la zona A, sí va a ser una transferencia. Pero en este caso, cuando yo me pongo del punto de vista de Mendoza, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo cambia el consumo? ¿Cómo cambia la producción? Y cómo cambian, digamos, lo que el resto del país le paga a Mendoza, porque en realidad ahí es como que el resto del país es extranjero para hacer algún análisis. No sé si se entiende. Sí, profe, quedó claro. Entonces, en ese sentido, cuando miremos esto, vamos a tener que mirar entonces, por un lado, el menor consumo. Fíjense que el menor consumo es todo ese área que yo he marcado ahí y que le he llamado 1 y 2 porque después tiene una cuestión ahí que vamos a mirar. Pero la idea es que todo el área bajo la curva de demanda entre el nivel de consumo inicial y el nivel de consumo final. Como acá el consumo cae, hay un costo por menor consumo, por lo tanto, la suma de esas dos áreas a los efectos de mirar el efecto final van a tener signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo otro que nosotros tenemos es que, fíjense, cae la producción, entonces hay un beneficio por liberación de recursos, que sería esa zona a la que yo he llamado 3, para no hablar tanto de letritas. Entonces, yo diría, bueno, pero además, acuérdense que ahora también cambia la entrada de dinero, porque estamos hablando del análisis desde el punto de vista de la zona A. Entonces, vamos a mirar cuánto dinero le entraba a, que venía de la otra zona, y cuánto dinero le entra ahora. Entonces, cuánto dinero le entraba, fíjense que es todo ese rectángulo, que es el rectángulo al que yo he llamado 8. Por eso acá después ustedes van a necesitar tener referencia a lo que es 8, que es lo que exportaba a la otra zona por el precio que recibía de la otra zona. En este caso, fíjense que el precio que recibe es sin el costo de transporte, porque el costo de transporte no se lo queda a esta zona, se lo queda al transportista, ¿está bien? Entonces, ese sería lo primero que recibía en dinero. Y ahora recibe este rectángulo que es un poquitito más grande, que es un poquitito más ancho, pero tiene una altura menor. O sea que fíjense que acá aumenta las exportaciones, pero tiene un problema que le cae el precio. Entonces, a priori, yo no voy a saber si el rectángulo inicial
es mayor o menor o igual que el rectángulo final. ¿Está bien? No lo voy a saber a priori. Pero yo sé que el rectángulo inicial se pierde y que el rectángulo final se gana. Entonces, si yo lo miro por diferencia, fíjense, lo que se gana es ese rectangulito, que es 7, y lo que se pierde es ese rectangulito, que es 8. Acá es dinero, y como es dinero, Alejandra, no hay que multiplicarlo por R estrella sobre R, porque es dinero, o sea, son pesos que entran del resto del país a nuestro país. ¿Cómo sabemos si el verde le gana al rojo o el rojo le gana al verde? Lo estoy preguntando. Hey, chicos, ¿cómo podemos saber? Porque acá en realidad, fíjense, yo lo que estoy diciendo es, se gana el verde y se pierde el rojo. ¿Cómo sé si este rectángulo es mayor que este? A simple vista me van a decir, y sí, es mayor, pero bueno, podría haber hecho otro dibujo que no fuera mayor. ¿De qué depende? Del cambio en precios. ¿De las elasticidades? ¿De la elasticidad de qué? Está bien. Fíjense, acá yo tengo una unión de 2 puntos, ¿no? Esa unión de 2 puntos, fíjense la inclinación que tiene. ¿Qué otros 2 elementos tienen esa inclinación? ¿O qué otros 2 puntos podrían tener esa misma inclinación? UW. UW. O sea que dependen de la elasticidad de la demanda. Fíjate que esto, si bien a este lo estamos trasladando acá, fíjense que esto en realidad, si yo trasladara una paralela a la demanda, sería, la paralela a la demanda sería la demanda menos el costo de transporte, ¿está bien? Eso sería la paralela a la demanda. O sea que fíjense que esto va a depender de la elasticidad de la demanda. ¿Y qué dice la teoría de la demanda? Que para que aumente el ingreso total, fíjense que acá si baja el precio, acá está bajando el precio, para que aumente el ingreso total, o sea que el verde le gane al rojo, ¿cómo tiene que ser la elasticidad de esta demanda? Más elástica todavía. Tiene que ser elástica. La elasticidad tiene que ser mayor que 1. Acuérdense que si nosotros la demanda dibujamos, si es una recta, acuérdense que hasta el punto medio de la demanda uno tiene elástica, unitaria e inelástica. Acuérdense de eso. Entonces, en general, la demanda, esta excesos, tiende a ser elástica. Si la demanda es elástica, la característica que tiene es que cuando baja el precio aumenta el ingreso total. O sea que cuando nosotros vamos a hacer este análisis y queremos saber si 7 le gana a 8, tenemos que hacer algún supuesto. Y el supuesto más coherente a hacer cuando estamos trabajando con una demanda de exceso es que la demanda es elástica, o sea, tiene elasticidad mayor que 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, ahí se entendió. ¿Alguno tiene Bueno, alguna duda? tengan cuidado con eso. Ahora, fíjense, si yo quisiera ver el efecto neto, yo tendría que hacer la suma de los verdes por un lado, los rojos por el otro, y tendría que netearlos, ¿no es cierto? Entonces acá tengo que empezar a decir, ay, 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 ¿cómo veo, digamos, o estos dos en este gráfico, o estos dos en este gráfico para ver el efecto neto? Porque a simple vista yo no sé cuál es el efecto neto. Entonces, por eso voy a trabajar con este artificio de haber unido estos 2 puntos acá y de haber dividido el área de menor consumo en área 1 y área 2. Entonces, quiero que nos vayamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, fíjense que lo único que les quiero mostrar, después vamos a seguir adelante, es lo siguiente. Si uno toma el cambio en la producción, por un lado, y el cambio en el consumo, por el otro, la suma de estos 2 cambios
tienen que ser igual al cambio en las exportaciones. Es decir, por un lado disminuye el consumo, por otro lado disminuye la producción. De alguna manera yo tengo que comparar la exportación inicial, que sería la diferencia entre las dos de subíndice 0, con la diferencia entre los dos de subíndice 1. Entonces, si yo superpongo este cambio en la producción con el cambio en el consumo, eso me va a dar lugar al cambio en las exportaciones. O sea, la base de este área, LE, es igual a la diferencia en la base de estas dos áreas que están a la izquierda, la roja por un lado y la verde por el otro. O sea que acá, si yo tuviera que netear y poner esta superficie verde sobre esta superficie roja, yo ya sé que la diferencia de las dos bases de esta está aquí. Ahora, miremos las alturas. Bueno, como acá el precio de demanda no coincide con el precio de oferta en la situación 1, vamos a tener que hacer algún artificio. Entonces, fíjense, la altura del área verde serían los dos precios de oferta, el 0 y el 1. Y si yo trazo esta línea ¿para qué la trazo? Para tener un punto inicialmente con el precio de oferta 0 y otro punto final con el precio de oferta 1. De manera que al tener yo esa línea trazada, que es una línea nada más para demostrar lo que les quiero mostrar, es que nosotros vamos a tener que si yo esta superficie verde la encimara con esta superficie roja rayada, o sea, dejando el triángulo 2 solito, por un lado, o sea, la verde rayada con la roja rayada, me daría en neto la roja que está marcada acá. ¿Por qué? Porque la superficie de este paralelogramo, fíjense, tiene como base el cambio en la cantidad consumida y como altura el precio de oferta 1 y el precio de oferta 0. Esta superficie verde tiene la base el cambio en la cantidad producida y como altura, de nuevo, el precio de oferta 1 y el precio de oferta 0. Y esta es la diferencia de la base, o sea que acá hemos unificado el tema de las bases, las hemos restado y las hemos trasladado acá. Y al tener BZ, tomar esa altura, fíjense que estamos tomando una superficie que tiene como alturas el precio de oferta 0 y el precio de oferta 1. Con esto, ¿qué les demuestro? Que la suma de 1 más 3 algebraica es igual a la superficie roja que está apareciendo en el segundo gráfico. O sea, puedo eliminar estas dos del primer gráfico y reemplazarlas por esta que está apareciendo acá. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Es nada más que para hacer la compensación de áreas. Entonces ahora me voy a la compensación final, porque ustedes acuérdense, voy a ir, a este gráfico de acá, al gráfico anterior. Si yo digo que este área 1, fíjense, era la que se podía ver por debajo de BZ, o sea, el área 1 menos el área 3, es igual a la que se podía ver por debajo de BZ y tenía color rojo, ya este área verde, que es la 7, se desaparece excepto por ese triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Alguien se perdió? No, vamos bien. Vamos bien. Entonces ahora yo puedo decir, bueno, como estas dos áreas las hago desaparecer y las traslado acá, y era un área roja por BZ, se compensa con un área verde que estaba acá abajo hasta MZ, el triangulito no se compensa con nada. Este rectángulo rojo que tenía inicialmente tampoco se compensa con nada. Este área 2, que era un área que habíamos dejado excluida en esa compensación, tampoco se compensa con nada. Por lo tanto, tal como era esperable, siempre que se coloca un impuesto, aun cuando la zona tenga poder, y en este caso un impuesto distorsivo como un impuesto al consumo, el efecto neto para la zona es negativo. Toda esta compensación, fíjense que requirió ir haciendo
equivalencias de área, que esta es igual a esta, que esta menos esta es igual a esta. Yo, si es difícil, no se los voy a pedir en el examen, pero siempre se puede hacer. Hay que hacer esto y siempre se puede hacer. En este caso, yo con eso les demuestro que por efectos reales se llega a que el resultado neto es negativo para esa zona. ¿Queda claro? Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí esas áreas que vemos cuando vemos el cambio en la salida de dinero, que lo vemos Sí. en el mercado del medio, digamos, en el de intercambio. Sí. Eso mismo podríamos verlo en el Acá. mercado de la zona país A. Sí, Ahí, lo ajá. podrías ver acá. Ese sería el rectángulo y el otro rectángulo sería el de acá abajo. Sí lo podrías ver. Se hace más difícil ver la compensación, pero sí lo podrías ver si esa es la pregunta. Bien, Porque bien. hay equivalencia de área, o sea, el área, digamos, hasta PPA1, Z, E1 es igual al área entre, fíjate, todo lo 1 hasta aquí, me vengo con el precio 1, hasta aquí y hasta acá. Tiene que ser igual. No sé si me seguiste. Sí, sí. Sí, se podría ver. Me acuerdo que cuando lo hicimos lo vimos más fácil de compensar así, pero sí se podría ver en el otro gráfico. Para hacer las compensaciones tienes que llevarte o las áreas de un gráfico al otro, o los del anterior, digamos, las de B a A o las de A a B, digamos, no te queda otra. Es así, pero está claro. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias, profe. Buenísimo. Entonces ahora fíjense, yo lo que podría hacer es analizar cómo le va a B, cuando en realidad voy a achicarle esta pantalla en todo caso para que se vea una o ninguno. Fíjense, yo podría decirle, bueno, a ver, ¿por qué A tiene poder? Y porque en realidad B sufre algún impacto cuando A coloca un impuesto al consumo. Entonces yo ahora me voy a fijar qué es lo que le pasa a B. Entonces, mire, lo que le pasa a B es lo siguiente. A B le cae el precio. Entonces, como le cae el precio, le aumenta el consumo. Tiene un beneficio por mayor consumo. Ese es el área 4 que está apareciendo ahí. Luego tiene, fíjense, un beneficio por liberación de recursos, porque le cayó el precio, entonces cae la producción. Entonces, si ustedes miran estas dos áreas, tienen la suma de las bases de estas dos áreas es el cambio en las importaciones, no queda otra. Y las alturas de estas dos áreas, como acá yo no tengo problema de precios diferentes, fíjense que también la puedo ver hasta la altura UW. Estas dos alturas que son dadas por estos dos precios, también es una altura que se puede ver en el gráfico del medio tomando en consideración esos dos precios. Por lo tanto, si ustedes se fijan, este área que está dado por L, U, W, E, es la suma de estas dos áreas. O sea que acá va a ser mucho más fácil la compensación. Ahora, miremos la entrada y salida de dinero. En este caso va a ser la salida de dinero. Para ver el cambio en la salida de dinero siempre les conviene ver la salida de dinero inicial, es decir, lo que pagaba esa zona a la zona A por lo que le compraba a la zona A, todo ese rectángulo. También ese rectángulo, dado que recién me lo preguntaron, se podría ver acá, como el rectángulo que va desde la cantidad producida 0 hasta el precio 0, con ese precio 0 nos venimos hasta la cantidad consumida 0. Ese sería el mismo rectángulo. Ahí te contesté lo que me estabas preguntando. Y fíjense, ahora al nuevo precio, que en este caso es este precio el que paga B, por esta cantidad que ahora importa, tiene un gasto que viene dado por este rectángulo que llega hasta W. Entonces, de alguna manera nosotros decimos, por un lado gana ese área y por otro lado pierde este área que está a la derecha. Después ustedes ven con respecto a los numeritos qué es lo que yo he estado considerando. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta ganancia y estas dos ganancias para B. Y tenemos esta pérdida, que es la que está marcada acá en rojo.
Cuando yo me traigo estas dos áreas de acá de la derecha a este lugar, al área del medio, ya sé que en realidad, fíjense que va a ser el área cuya base es el cambio en las importaciones y la altura va a ser UW. O sea que estas dos áreas que están en verde, positivas, le ganan a la roja en este triangulito que está acá arriba, que yo lo he marcado como 10. Por lo tanto, ¿cómo le va a la zona B? Perdón, ¿cómo le va a la zona B? Y la zona B en este caso tiene una ganancia neta que viene dada por este rectángulo más este triangulito. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Alguno Esto tiene es alguna excelente. duda? Bueno, entonces sigamos. Pero aparece un nuevo tema que hasta ahora no hemos tocado, al que yo le he llamado zona C. Y que ahora quiero hacer una aclaración. Porque si ustedes me habían dicho, esta es la zona A y este es el resto del país, ¿cómo va a haber una zona C? Pero nosotros quisimos, cuando escribimos un artículo que se lo subí, dejar un poco abierta la posibilidad a que, por ejemplo, esta fuera Mendoza, esta fuera el resto del Cuyo, y que el transportista perteneciera a Buenos Aires. O sea, lo que les quiero decir es que queríamos dejar abierta la posibilidad de que existiera un transportista que perteneciera a la zona A, que perteneciera a la zona B o que perteneciera a otra zona. Entonces, nosotros el análisis lo vamos a hacer como que fuera de una zona independiente. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que el análisis que hagamos para esta zona independiente, si después ustedes dicen, bueno, no, pero el transportista pertenecía a, todo lo que decidimos para esta zona nueva, se lo vamos a sumar a A, porque el transportista pertenecía a A. Si el transportista pertenecía a B, todo lo que digamos ahora para la zona C, se lo vamos a sumar a B. Y si el transportista pertenecía a una zona que no estaba contemplada en la zona A o en la zona B, queda aislado y el análisis se hace por un lado. Pero ustedes fíjense, esto es muy sencillo. Piensen desde el punto de vista del transportista. En este caso, acá va a haber que suministrar más servicio de transporte porque se exporta o se importa más. ¿Está bien? Entonces, para generar más servicio de transporte, por un lado va a haber uso de recursos, más goma, más combustible, más lubricante, más transporte, más, digamos, choferes o lo que fuera. Pero por otro lado, también esta zona, que yo la voy a trabajar como una zona independiente, también tiene más ingreso de dinero, o sea, va a recibir mayor pago. Entonces, cuando nosotros vayamos a dibujar esto, primero vamos a tener que considerar que va a haber un costo por uso de recursos para suministrar más servicio, pero por otro lado, como se suministra más servicio, va a haber una entrada mayor de dinero. Entonces, miren, cuando yo lo quiero graficar esto en esta zona, dado que yo he supuesto costo de transporte constante, que ustedes me hicieron la pregunta, podríamos decir, bueno, vamos a considerar para ver en este gráfico el uso de los recursos, que el costo de transporte unitario coincide con el costo marginal de suministrar el servicio de transporte. En el mercado del transporte, el servicio de transporte generalmente tiene costos marginales constantes, o sea que esto no está tan desacertado. Por lo tanto, este área que está apareciendo acá en rojo es, fíjense, la diferencia en el transporte unitario, porque estamos diciendo que la cuña de transporte es la misma, estamos tomando la segunda cuña de transporte y estamos tirándola para poder contemplar el cambio en las exportaciones, o sea que esto sería el costo en recursos para suministrar más servicios de transporte, o piensen, si ustedes tuvieran una curva de costo marginal constante, el área bajo la curva de costo marginal, eso es lo que estaría reflejando. Entonces, esa es la forma de ver en este gráfico de manera simplificada el costo por mayor uso que genera el transporte. Ahora, ¿cómo vemos el beneficio por mayor entrada de dinero? Y ustedes me dicen, y bueno, el mismo gráfico, porque en realidad, ¿cuánto cobran más? Y cobran CT, que es la diferencia entre los dos precios, por el cambio en la cantidad exportada. Entonces ustedes me van a decir,
Ah, bueno, pero entonces esta zona C se queda en 0, porque tiene un área que gráficamente la vemos como 6 y que es referente al costo en uso de recursos, y otro área que es como beneficio en mayor entrada de dinero. Es verdad, si la analizamos como una zona C por separado, esta zona se queda, dado el supuesto de costos marginales de suministrar el servicio de transporte constante, en 0, no tiene ni beneficios ni costos. Por lo tanto, si se lo suma A, le sumaría 0, o si se lo suma B, se lo sumarían 0. Entonces, Claudia, ¿para qué analizas esta zona del costo de transporte? Y bueno, ahora viene la respuesta. No sé si hasta acá se entendió. ¿Alguna duda, chicos? No, no, está claro. Está claro. Bueno, entonces fíjense, acá yo digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer el análisis si queremos ver cómo le fue al país en su conjunto? Porque nosotros dijimos, a A le fue así, a B le fue así, a C le fue así. Bueno, ¿cómo es el conjunto? Chicos, ¿cómo le va el conjunto? Es como le va la suma de las partes. O sea, no es otra cosa. Ya esta pregunta la hago siempre en el examen. ¿Cómo va A? ¿Cómo va B? Y después digo, ¿cómo va el conjunto? Y quieren hacer una cosa diferente. No, lo que tienen que hacer, si quieren ver cómo le va el conjunto, es decir, a A le fue en negativo con lo rojo. A B le fue en positivo con lo verde, que era lo que habíamos determinado. A C le fue en 0. ¿Cómo le fue al conjunto? Y le fue los dos rojos en negativo, el verde en positivo. Y si ustedes miran, el verde, este de aquí, perdón, que se me fue, el verde este de aquí, que es un paralelogramo, con el rojo este de aquí, son iguales. O sea que este verde con este rojo, del punto de vista del conjunto, desaparecen. ¿Qué es lo que queda? Que no se compensa con nada, este área que está acá a la izquierda, la número 2. O sea que el conjunto, como un todo, el país pierde. A pierde, B gana, pero A pierde más de lo que B gana. ¿En cuánto? En esto que está en rojo. No se preocupen por el triangulito, lo que tienen que pensar es si esto es coherente respecto de lo que uno esperaba cuando se colocaba un impuesto al consumo. Y sí, es distorsivo el impuesto al consumo, aun cuando se coloque en una zona, aun cuando la colocación de ese impuesto beneficia a la otra zona, porque el beneficio que logra la otra zona no alcanza a compensar el costo que logra en este caso la zona que lo impone. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, perfecto. Bueno, una cosa más que les quiero mostrar. Fíjense, cuando nosotros hemos visto el ingreso de plata para A, lo hemos visto atendiendo al precio que está acá abajo. Cuando hemos visto la salida de dinero para B, lo hemos visto al precio que está acá arriba. O sea que lo que paga B es mayor que lo que recibe en A. ¿En cuánto? Y en el gasto de transporte. Bueno, ahora todo esto está resumido, fíjense en esta filmina que está apareciendo acá, donde yo he puesto todos los efectos de la zona A, todos los efectos de la zona B y he puesto a la zona C. Está bien que la zona C, fíjense que tenía un beneficio igual a 0, entonces ustedes me van a decir, y Claudia, ¿para qué la pones? Y bueno, porque cuando queremos hacer el análisis del punto de país del punto de vista del país que vamos a llegar a 2, una zona en 0 la podríamos excluir, ¿está bien? Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de los efectos para cada una de las zonas, es relevante tener en cuenta el cambio en la entrada de dinero. O sea, si yo hago el análisis para la zona A, nosotros vemos cómo le va en el consumo, en la producción y cómo le va en cuestiones de exportaciones y de precio que cobra, para así ver el cambio en la entrada de dinero. Recién lo analizamos. Lo mismo para la zona B y lo mismo para la zona C. Cuando hacemos el análisis del punto de vista del país en su conjunto, podríamos tomar los análisis individuales, por ejemplo, decir, a este le fue con un costo neto, a este le fue con un beneficio neto y a este le fue en 0. Y sumar todo esto que está en negritas de acá abajo. Pero también podríamos hacer el análisis del cuadro eliminando las transferencias, porque la plata que sale de B en parte va a la zona A y en parte va a la zona C. Es decir, si B paga 10 pesos, ¿no es cierto?
por importaciones. 8 van a la zona A y 2 van al transportista. No hay vuelta que darle. O sea, el dinero que sale de una zona va a parar a la otra zona y al transporte. Por lo tanto, cuando se está haciendo el análisis del punto de vista del país, podría pensarse que hay que eliminar las transferencias. Entonces se podría eliminar esta transferencia, pero si en el cuadro no hubiéramos puesto al transportista porque habíamos considerado que esta zona tenía costo de transporte igual a 0, en realidad no eliminaríamos esta transferencia y eso va a estar mal. Por lo tanto, cuando se quiere hacer el análisis sumando los efectos netos de cada zona, perfecto. Podría omitirse la zona C. Pero cuando uno lo que quiere hacer es poner los efectos de todas las zonas y eliminar las transferencias, no podemos eliminar las transferencias si no eliminamos también las transferencias de la zona C. ¿Se entiende? Es decir, lo que tenemos que hacer en este caso es eliminar, si vamos a hacer el análisis de eliminar la transferencia, todas las transferencias que son las que están marcadas en rojo en este cuadro. Y llegar a un cuadro como el que está apareciendo acá. En este cuadro, fíjense, está el mismo cuadro anterior, se han eliminado las transferencias. Para A, si elimino las transferencias, me queda el cambio en el consumo y el cambio en la producción. Para B, me queda el cambio en el consumo y el cambio en la producción. Y sé que yo estaba tentada a dejarlo de lado, porque en realidad el neto me daba igual a 0. Fíjense que si yo lo dejo de lado, no podría haber hecho la eliminación de las transferencias, porque al no eliminar las transferencias acá, al dejarlo de lado, no me hubiera aparecido el costo social de los insumos. Y es verdad que este proyecto, en términos de recursos, te genera un costo social de los insumos porque hay mayor servicio de transporte. Entonces, el análisis del punto de vista del conjunto, para que dé ese triangulito, necesariamente requiere considerar no solamente la zona A y B, sino también el mayor o menor uso de los recursos de transporte. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. ¿Alguna duda? Entonces, No, todo hay que bien. tener No, ninguna muchísimo duda. cuidado con esto, ¿está bien? Fíjense, yo podría haber analizado acá, en la zona B, miren, eso que aparece marcado acá en verde, fíjense que es la suma de los efectos cambio en el consumo y cambio en la producción de la zona B. Es el área verde que está apareciendo acá. Después fíjense, lo rojo, que está apareciendo ahí superpuesto con lo verde, sería lo rojo que es el neto que resulta del aumento del de la disminución del consumo y del aumento de la producción hasta la altura de los precios. El 2 me queda afuera. O sea que ese rojo, que es negativo, que es la diferencia entre estos dos, excepto lo rojo, está apareciendo acá abajo y va compensando lo verde. ¿Está bien? Ahora miren acá. Si yo no considero el costo por mayor uso de recursos del transporte, ¿qué me quedaría como neto? Me quedaría el rojo y esta partecita verde que está accediendo a lo rojo. Y no era así cuando yo hacía el análisis global. Cuando hacía el análisis global, lo único que quedaba como neto es que el mundo o el país, en este caso, perdía lo rojo. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar faltando? Y me está faltando en el análisis donde están omitiendo las transferencias, el costo por uso de recursos para suministrar el servicio de transporte. Que en este caso, en vez de hacerlo una recta, lo he hecho como un paralelogramo, pero tiene la misma superficie del rectángulo. Entonces, lo verde que viene de aumento del consumo, disminución de la producción de la zona B, se compensa en parte por la disminución en el consumo y el aumento de la producción de A, en parte, y por el uso de recursos del costo de transporte. Eso se compensa en parte por uno, en parte por otro, pero se termina compensando. O sea, lo que gana uno es lo que pierden los otros. Y lo que queda en neto es este mismo 2. Ven que si yo hacía el análisis considerando la transferencia y omitiendo la zona C, porque la zona C era una zona que en suma daba 0, no sirve en el caso donde las transferencias se han omitido. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bueno, entonces acá está el beneficio neto para el conjunto, que ya se los he dicho, y acá está las dos formas de obtener el mismo análisis, que es lo mismo que les he estado diciendo, solamente que decidí armar una filmina donde se los escribía para que no tuviéramos duda al respecto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, está claro. Bueno, solamente les voy a introducir lo que vamos a ver el día de mañana, que es la colocación de impuesto al consumo en el país A. Y en este caso, fíjense que vamos a, de nuevo, trabajar con dos países, país A y país B, donde léase acá en vez de país B, resto del mundo, porque es lo que yo les decía, uno va a ser exportador y el otro va a ser importador, exactamente lo mismo. Y acá, dado que Alejandra me hizo la pregunta, fíjense que yo antes puse pesos y acá puse divisas, porque en realidad acá vamos a exportar y vamos a recibir a cambio divisas. O sea que en toda esta jugada va a entrar a tallar el tipo de cambio social. Y la idea es que vamos a colocar de nuevo un impuesto al consumo en el país A, y al colocar el impuesto al consumo en el país A, lo que vamos a tener que mirar primero la situación sin impuesto al consumo y luego vamos a mirar la situación con impuesto al consumo. Y Alejandra, dado que vos me preguntaste, te quiero contestar la pregunta y acá cerramos la clase de hoy, que fíjate que cuando nosotros acá determinamos el precio inicial que va a regir en A de demanda y de oferta, ahí lo que hacemos es tomar al FOB, que acá sí va a ser el PFOB, y lo vamos a traducir por el tipo de cambio R. O sea que esto va a estar en dólares y esto va a estar en pesos por dólar para que de alguna manera esto me quede en pesos. Y fíjate que el precio que paga B es el CIF por R, con el mismo criterio. Esto van a ser dólares y esto van a ser pesos por dólar, de manera que acá te queda el dólar. Perdón, en pesos. Y acá, cuando nosotros tomamos la diferencia entre los dos precios en dólares y lo traducimos en pesos, tenemos esta diferencia entre el precio en B y el precio en A. Esto implica que los gráficos van a estar todos dibujados en pesos, o sea, se ha elegido los pesos como moneda unificatoria para los gráficos, porque si no, acá yo tendría que estar utilizando el traductor de cada país y sería un lío los efectos gráficos. Y cuando existe un impuesto al consumo, fíjate que acá está el costo de transporte como diferencia de los dos precios. Cuando existe un impuesto al consumo, de nuevo, fíjate, vos me hiciste esta pregunta. El precio de oferta es el FOB por R. Y esa es la pregunta que vos me habías hecho. Y sobre este precio FOB por R se aplica el impuesto al consumo de manera de llegar al precio de demanda. O sea, es el precio de oferta por uno más la tasa de impuesto, te queda el impuesto al consumo. Ves que acá lo único que estoy haciendo respecto de la filmina anterior es aclarando que la composición de estos precios contiene el precio en dólares CIF o FOB. Y en el caso del país B, bueno, vamos a tomar el nuevo CIF por el pi por R, digamos, el nuevo CIF por R, para obtener el precio en B. Y la diferencia, que va a ser la misma diferencia que está acá, fíjense, solamente que ahora tiene el subíndice 1, va a ser el costo de transporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un país que tiene poder aplica un impuesto al consumo, afecta el precio CIF y el precio FOB. O sea, el precio CIF y el precio FOB no van a ser los mismos que los inicialmente determinados. Chicos, hasta acá llego. Hemos tenido una clase bastante compleja. Me parece que en los tiempos, digamos, tomé todo el tiempo, pero me parecía que si cortaba iba a ser más complicado que si seguía, entonces así queda una buena grabación y bueno, disculpen que haya